¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Animales Sueltos, bienvenidos a esta charla de domingo. Esto es un gusto personal que uno se da, poder conversar. Casi les diría que no es este trabajo. Y las notas hay que entenderlas, una entrevista hay que entenderla. Si no la entendés es muy difícil y se trata justamente de captar por dónde va la charla con él. Nelson exuda periodismo. Entonces, además de ser médico, lo que ustedes ya todo el mundo sabe, todo bien. Solamente repasando su hoja de servicios en Wikipedia, ya salió la nota sola. Porque estuvo en todos lados. Cubrió la Casa Blanca en la época de Ronald Reagan, cubrió guerras, golpes de Estado, atentados. Es una persona que la que yo siento, y le abro con esto, siento que te gusta estar en lo que vos sabés que es un momento histórico. Sí, un gusto estar contigo. ¿Cómo andás, Nelson? Muy bien, Alejandro. Sí, creo que nos pasa a todos los periodistas, ¿no es cierto? Es el sueño de un periodista poder estar en el lugar donde pasan los hechos, ¿no? Y cuando estos hechos tienen carácter histórico, por supuesto, lo vivís con esa pasión que todos tenemos de tener noción de que lo que está pasando en ese momento es histórico. ¿Vos hiciste un posgrado en Harvard? Yo hice un posgrado de periodismo en el WordPress, que es una institución muy importante en los Estados Unidos que sigue teniendo una beca fenomenal. En aquel momento duraba un año. Entonces nos llevaban durante un año en donde teníamos cursos de economía. El de economía lo tuve en Harvard, el de política lo tuve en Chicago y el de sociología en Minnesota. Y después nos hacían viajar por todos los Estados Unidos. ¿En qué año fue esto? Año 85, hace 31 años. Y eso es una de las cosas que profesionalmente a mí me cambió la vida. Repetime, entonces te paseaban y estudiaste en Minneapolis. Estuvimos con cursos de mes y medio que tenías. En Minnesota hicimos sociología, en Chicago política y en Harvard economía. Y después yo conocí 40 estados, conocí todos los Estados Unidos. Yo viví 2 años y medio allí. ¿Viviste en Estados Unidos? El primer año haciendo la beca de periodismo, el segundo año y medio, digamos, haciendo la beca de especialización médica. Pero esa beca de periodismo me permitió, no solamente era lo bueno estudiar, sino conocer el país y trabajar en los medios. Yo trabajé como interno en el Washington Post, en la NBC. ¿Qué es interno? Como si fuera un pasante. ¿No es ¿En cierto? el Washington Post? Sí, eso no sabía. Mirá vos, así que lo conocía Bob Woodward, así que fueron experiencias bueno, muy fuertes. Yo tenía, en ese momento, acababa de cumplir 30 años, era un momento muy especial de la Argentina, porque estábamos recuperando la democracia y entonces se había abierto esa beca que había estado cerrada muchos años para periodistas argentinos. Escúchame, trabajaste en Washington Post, allá y ¿dónde más? En la NBC. Sí. Y en el PBS y en la Radio Pública Nacional. ¿Qué es la NBC? La NBC es la National Broadcasting Corporation, que es una de las 3 grandes cadenas. ¿Cuáles son las 3 grandes cadenas? ¿Fox? No, Turner, las privadas. Las privadas de aire son la NBC, la ABC y la CBS. Después todas las otras, la Fox, la CNN, son de cable que en ese momento estaban surgiendo. El cable estaba surgiendo. Perdón, ¿y cuál es el que le pertenece? ¿Cuál es el ATC de ellos? La televisión pública. El PBS, donde yo también estuve, que por supuesto en aquel momento, siempre recuerdo la anécdota de mi llegada allí, el día que yo llegué allí, el día 2 de septiembre del año 85. Entonces estaba escuchando, me llevan a escuchar el editorial del analista político del PBS, ¿no? Que entonces dice así: estamos analizando una resolución de Reagan y hoy hemos sacado una conclusión muy importante para nosotros americanos. Decía, nos hemos dado cuenta que el presidente al menos sabe leer. Me jodés. Sí, en el 85. 85. Para nosotros, Estados Unidos, obviamente era una cosa. Yo me quedé, siempre lo recuerdo, me quedé... Porque tenía además esa fama. Reagan venía del cine, venía de otro palo, claro. Por supuesto. Así que era poco preparado. Fue una de las cosas impactantes de mi vida profesional, digamos, esa es una de ellas. Y la otra me pasó tiempo después. Y como consecuencia de esto yo quedé, digamos, haciendo alguna colaboración para alguna cadena hispano. Disculpame hacer una pequeña irrupción ahí, porque digresión ahí. Ahora me hiciste pensar en esto, el respeto y la importancia de la editorial en los medios en Estados Unidos. Vos sabés que me tocó yo trabajé un tiempo en Fox, o trabajo en Fox, y me llevaron a conocer las oficinas centrales de Fox en Nueva York, el año pasado, en noviembre del año pasado.
Y me dice una persona de apellido Barceló, Cristian Barceló, que está encargado de todo Fox Latinoamérica, me dice, vení que están, dice, a punto de dar la editorial, dice, a vos que te gusta, que sos periodista de interés general, dice, venite que están en Fox News, dar la editorial de la semana. Y me senté a escuchar la editorial de la semana, no me acuerdo del periodista, miró a cámara y empezó a hablar sobre algo que tenía que ver con el gobierno de Obama y la relación con Irak. Pero fue una cosa tan fuerte verlos ahí. O sea, la editorial como es el elemento más importante que tiene el periodismo. Creo que supera la editorial la investigación en Estados Unidos. Bueno, yo te diría que obviamente van de la mano. Van de la mano. Quien hace eso es alguien que, por supuesto, ha venido trabajando eso, se trabajó casi el día entero, ¿no es cierto? Es una de las cosas que uno ve. La editorial se trabaja el día. Hay una cosa que el periodismo americano, digamos, le impacta de nosotros. A ver. El nivel de trabajar frente a cámara así improvisadamente. Esa es una cosa que el periodismo americano... Sí. Sí. No, pero me río porque con mi pequeñísima experiencia también lo noté haciendo Fox en Colombia con Gringo, no lo pueden creer. O sea, que nos sentemos así como vos en TN de la tarde que metés 3 horas y blum. Es un elemento que impacta absolutamente y cuando... No lo hacen los tipos. No, porque además lo que nosotros hacemos acá, vos con tu equipo de 2 personas, allá vos viste el ejército de gente, que ese es un elemento que yo valoro de nosotros, digamos, cuando esto se hace con rigor, pero el nivel de repentización, es una cosa, no, mira, esto pasó, eso es un elemento que en el periodismo norteamericano y en el periodismo europeo impresiona del periodismo argentino. ¿Sabes por qué abro esta charla que tiene un buen rato con vos al aire, Nelson, y agradeciéndote que estés aquí? Quiero hablar mucho de periodismo, porque el periodismo... Claro, hablamos todo el día de Eve Bonafini, de gas, del tarifazo. Vamos en algún momento a tocar eso en la nota, pero el periodismo influye en los que nos están viendo día a día, momento a momento. ¿Hace periodismo en algún punto o hace una editorial Tinelli cuando lo imita a Macri? Por supuesto. O sea, la sátira es editorializante. No hay duda. Efectivamente así lo es. Por eso, mira, de esa experiencia a mí me quedó una frase... que uno de los redactores del Washington Post me dice, mira, tenete esta frase que la tenía Jack Anderson, aquel maestro de periodistas de investigaciones, que dice así: el periodismo honesto es un instrumento esencial de las sociedades democráticas para ser más honestas y transparentes. Qué bueno, ¿me lo repetís? Sí, el periodismo honesto es un instrumento esencial que tienen las sociedades democráticas para ser más honestas y transparentes. Y efectivamente, es así. Así que ¿y el periodismo tiene que ser constantemente crítico? El periodismo es crítico, lo cual no significa... ser crítico no significa estar siempre en desacuerdo. ¿Qué significa ser crítico? Significa que vos todo lo analizás. Es decir, yo te digo, mira, esto es una taza, entonces vos lo vas a ver. Digamos, sí, me parece que sí. Es decir, no vas a tomar ninguna de las cosas que yo te digo como tal. Vos vas a querer comprobar de la manera que vos puedas. Lo crítico, digamos, puede ser elogioso o puede ser negativo. Eso depende de lo que vos analices. Pero cuando vos lees una crítica de un espectáculo, la crítica fue positiva. La crítica significa una actitud de análisis de la realidad. Porque nosotros, además, cuando hacemos un comentario negativo o elogioso... Crítica no es oposición. No. Eso es interesante, me lo expliques y tomar una pequeña clase con vos al aire. Mirá, no es oposición. Vos podés ser crítico, pero en algún punto podés estar de acuerdo con algunas cosas. Por supuesto, realmente. Pero además hay un elemento muy importante, Alejandro, para tener en cuenta, que es algo que en la Argentina es increíble como tenemos que rediscutir a la luz, yo diría repetir a la luz de lo que nos pasa. El periodismo es un factor de contrapoder. De contrapoder. Porque no significa estar contra el poder. El poder tiene una psicología, esto lo explican los textos de ciencia política, lo resumo muy brevemente. El poder tiene una psicología muy propia. El que tiene el poder quiere tener más poder. Es así, el que hoy Macri, Cristina, quien fuera. Después veremos cómo lo hace. Quiere tener más poder y para tener más poder necesita expandirse y que todos más o menos estén pensando de la misma manera. Tiene un componente casi hegemónico para eso. Sí. Para tener más poder vos tenés que ser expansionista y lograr algo hegemónico. Nosotros los periodistas somos exactamente al revés. Somos, primero, críticos y además buscamos con nuestro trabajo
no el que todos estén de acuerdo con nosotros. Vos invitás acá a tu programa a gente que para discutir cosas en las cuales no vas a estar de acuerdo. Totalmente, sí. Y es un ejercicio que hacemos, que no significa la riña, sino la discusión. Por lo tanto, no somos hegemónicos, somos heterogéneos, ¿no es cierto? Realmente. Y como tal, sabemos y nos interesa que se exponga todo el arco del pensamiento, no solamente el nuestro. O sea... Eso genera una tensión con el poder político constante. Constante, no la entienden nunca, jamás. Nunca. Jamás. Si no hay tensión entre el periodismo y el poder, algo el periodismo está haciendo mal. Pará. Si no hay tensión, algo está mal. Es como a vos te gusta tocar el piano y a mí también, pero no en tu nivel. O sea, es como una tecla, es como un acorde que suena mal. Por supuesto. Suena mal, pusiste mal el dedo. Si no hay algo de tensión, suena mal. Pero sin duda. Y es muy interesante ver cómo le pasa al poder, digamos. Mira, en este momento está pasando algo muy interesante, ¿no? Que es quienes votaron por Macri, cuando vos criticas a Macri, bueno, reaccionan en muchos casos como los kirchneristas. Sí, totalmente. Entonces, ¿lo notaste? Pero por supuesto, lo vivo. ¿Viste eso? Pará, hablame de eso. Es mortal ese detalle. Qué bueno que me lo diga, que lo sentiste vos también en la piel, Nelson. No, lo siento todo. El otro día en el programa de Mirta vino un mensaje que me dice, pero usted, Nelson, ¿qué es? ¿Anti-kirchnerista o antimacrista? Realmente yo no soy ni A ni B. Nos está pasando esto. ¿Por qué pasa esto? Porque la gente no entiende cuál es nuestro rol. Que dice, ¿por qué lo critica Macri? ¿Cómo no vas a criticar el tarifazo así? ¿Cómo vas a elogiar alguna otra cosa? Así como del kirchnerismo, yo elogié cosas del kirchnerismo, de momentos mejores del kirchnerismo. Ese es nuestro trabajo, digamos. Y esto es lo que hoy gente en esta, digamos, en esta situación... No lo entiende. No lo entiende. Bueno, otra cosa que te pregunto, hablando de periodismo, es... Yo no la pasé mal en el mundo, en la época K, como sí la pasaron mal algunos periodistas. O sea, yo de vez en cuando me agarraban las fauces de TBR o me agarraban las fauces de 678, me sacudían un poco, pero nunca, o tal vez era por mi personalidad, nunca me sentí lastimado, nunca me sentí que me habían cortado realmente. Ahora, hubo periodistas que la pasaron mal. Feynman la pasó muy mal, fue muy maltratado. Leuco la pasó muy mal, incluso físicamente. Alfredo salió de Radio Continental con Fernando, con Bravo, al cual yo también lo admiro muchísimo, Fernando, y la pasaron mal. Majul la pasó mal. Vos también fuiste criticado, castigado. Y ahí me pongo a pensar hasta dónde lo personal también no te termina subiendo al ring. Por ahí si algunos colegas no los hubiesen golpeado tanto, porque algunos programas tenían que ver con la maquinaria de propagación de una idea, que después lo discutiremos si está bien o está mal. Ahora también quiero hablar de eso. Pero ¿hasta dónde te sube al ring que te toquen y que te golpeen personalmente? Por supuesto, este es uno de los temas y cada uno reacciona como reacciona. A mí me tocó vivirlo, el tema de la salud de Cristina. Yo tuve un tribunal popular encabezado por Eve de Bonafini. Vos fuiste uno de los del enjuiciamiento popular. Obviamente, como le pasó a Magdalena, una cosa indignante, ¿no es cierto? Y a Joaquín Manuel Solá y otros, así que a mí me tocó eso y yo lo viví. ¿Pero cómo fue? ¿Te enjuiciaron? ¿Pusieron una imagen tuya? Una imagen mía, realmente, entonces ahí estaba el tribunal y había alguno que supuestamente me defendía, una paparruchada enorme, pero ocurrió. Bueno, por eso, a mí me hubiera pasado una cosa así. ¿Y cómo haces a no subirte al ring? Bueno, obviamente cada uno depende de esto, ¿no es cierto? Y yo, la verdad que desde un punto de vista de la situación, dije, debo seguir siendo periodista, que esto representaba además criticar las cosas que tenía que criticar, pero también ser crítico de la oposición. En este sentido quiero marcarlo. Realmente, por supuesto que hay gente del kirchnerismo que me detesta, y lo viví en la calle, y es así, pero porque obviamente fue una parte esencial del kirchnerismo. ¿El kirchnerismo qué buscó, Alejandro? Buscó destruir al periodismo. Pará. ¿Buscó destruirlo? El periodismo. ¿Destruirlo o ponerlo bajo su encanto? No. El kirchnerismo buscó destruir el periodismo en este concepto que yo te digo. Nelson, periodismo es como de querer decir, el kirchnerismo buscó destruir la Iglesia Católica, pero buscó destruir... buscó destruir todo. Pero es imposible destruir el periodismo. Bueno, obviamente, es una actitud patológica y enfermiza de todo lo que quiero marcar, pero buscó eso, porque ¿qué era lo que marcaba el kirchnerismo? Es decir, el periodismo como tal, como estructura, con este concepto de un periodismo honesto, digamos que responde a cánones profesionales, no existe.
O estás de acá o estás de allá. Y trabajó permanentemente esa idea. Era una cosa muy perversa. ¿Y cómo lo hacía? Estaba pensado. Lo hacía a través de las figuras, o de las personalidades. Fantino, Nelson Castro, Leuco, Maranata, quienes fueran, y demás. Y trabajaba en eso. Ese era el concepto que tenía subyacente el kirchnerismo. Para decir, ¿eso es viejo o ya se repitió en algún tipo de parte de la historia? Es muy viejo. Es viejo. Eso es viejo. Es viejísimo. Eso es parte de gente que no aprendió. Gente que leyó la historia pero no aprendió. Vos podés leer algo y aprenderlo, o podés leerlo y no aprenderlo. Gente que no aprendió, porque esto ya se dio en la historia, realmente, acá en la Argentina y en otras partes del mundo, y nunca resultó. Escuchame una cosa, yo tengo tus libros que siempre amablemente has escrito un muy interesante libro sobre los vicepresidentes de Argentina. Sí, va a tener una reedición ahora. Ese es un libro muy, hizo una revisión, un repaso sobre la mala suerte que hemos tenido con los vicepresidentes en la historia argentina. Que han tenido un protagonismo enorme los vicepresidentes, ¿no? Pero este libro, que ya tiene un tiempo, pero lo recomiendo. ¿Saben por qué? Yo este libro lo leí, incluso Nelson me lo mandó aquí muy amablemente al estudio. Está en la tapa Cristina, ya no es presidente, pero me puse a pensar, ¿cuál es la edad? ¿Sabes que la edad de un arquero son 32 años? Sí. La edad de un 9 son 24 o 25 años. La edad de un tenista son 25, 26. ¿Cuál es la edad de un presidente? Porque acá vos trabajás sobre que un dolor físico o un dolor psíquico, suponte que bipolaridad. Si un bipolar o una bipolar, alguien que es bipolar te gobierna, pasa por una etapa maníaca a una etapa depresiva. Entonces, cuando está maníaco te gobierna de una manera, cuando está depresivo te maneja de otra manera. Un presidente con reuma. Te tiro un ejemplo. Mi viejo tuvo reuma y yo me acuerdo, pobre mi viejo, llorar, gritar y no te lo podías acercar cuando tenía reuma. Tenía reuma con mi edad. Yo tengo 44, 45, no podía más. O sea, pedía que le inyectaran algo para dejar de gritar. Entonces, evidentemente debería ser una cuestión de estado de la salud. Antes de presentar la declaración jurada, deberían presentarme cómo están de salud, cómo tienen los triglicéridos, porque depende de cómo me van a gobernar a mí. Por supuesto. Bueno, eso yo no lo había tenido en cuenta hasta que te leí. Explícame de dónde sacaste eso. Mira, eso surge también de la historia. Esa inquietud a mí me nació cuando yo estuve, vuelvo otra vez a esa beca, por eso te digo, fue una beca que me cambió la vida, porque me permitió vivir de cerca experiencias profesionales que uno decía, mira, uy, este es un gran tema, ¿no es cierto? En ese año, Ronald Reagan sufre un cáncer de colon. 85. Sufre un cáncer de colon. Entonces a mí me impresionan dos cosas. Primero, que aparece la información de que el presidente sufre un cáncer de colon. Perdón, apareció por fuentes oficiales. Por fuentes oficiales. Lo contó la Casa Blanca que tenía cáncer de colon. El vocero dijo tiene un cáncer de colon y dijo que el presidente va a ser operado de un cáncer de colon tal día. El primer elemento que ocurrió fue toda una evaluación de cómo estaba la salud de Reagan, porque el tema de la salud de Reagan fue de gran discusión sobre si sufría un principio de Alzheimer o no, debido a la edad que tenía en ese momento. Entonces surgió el tema, como un tema de discusión. Nadie se molestó y, por supuesto, salieron los voceros de la Casa Blanca diciendo que el presidente está perfecto y demás. Primer punto. Y el segundo punto, es decir, allí se tiene en cuenta que cuando el presidente sufre una enfermedad, es importante explicarle y demás, porque puede que mucha otra gente que la esté sufriendo diga, a mí me pasa lo mismo y voy a consultar al médico. Entonces, en ese momento a mí lo que me impactó fueron las explicaciones. Y eran todas notables porque todas explicaban el cáncer de colon y los procedimientos que le iban a hacer al presidente, que era una colonoscopía. Y siempre recuerdo a los periodistas diciendo, con los médicos que consultaban, bueno, al presidente le van a hacer una colonoscopía, por lo tanto van a tomar este aparato que va a ser introducido por el ano del presidente. Contaban eso en la Casa Blanca. Entonces, por el ano del presidente se va a hacer, y a través del ano del presidente. Entonces, una cosa, año 85, dije, pero esto es una cosa pero realmente interesantísima, y me llevó a estudiar la historia argentina, y me encontré con que la historia argentina es riquísima en eso. La Argentina tiene 4 presidentes fallecidos en el ejercicio del poder, Quintana, Sáenz Peña, Ortiz y nada menos que Perón. Un quinto, en aquel momento, ahora un expresidente en funciones fallecido en el poder, Néstor Kirchner,
y una cantidad de patologías en otros presidentes enormes que se acaba de, digamos, yo te diría, reafirmar con el caso Macri. Ahora voy con el caso Macri porque incluso anexó cardiólogos a su equipo, pero Cristina finalmente, cuando se te atacaba diciendo que el síndrome de Ubris o de Ibris no existía. Vos es que yo me acuerdo haberlo estudiado en la facultad, pero en la carrera estudié la licenciatura en Historia y decían que los dioses antes de derrumbar a un emperador lo volvían loco. Así es. En la antigua Grecia. Pero, ¿existe el síndrome de Ubris? Por supuesto, podés googlearlo para estar. Tanto es así que existe. ¿Cómo te atacaron con eso, Nelson? Tremendo fue. Mira, fue tanto el ataque que además hubo un grupo de gente que quiso hacerme un juicio académico para quitarme la licencia médica. Un disparate total. Perdón, me está poniendo loco la pantalla, muchacho. Cortemos con eso porque no puedo concentrarme en la nota. ¿Qué me decías? Que querían sacar la licencia médica. Un disparate atómico realmente propio de gente que ignoraba el tema. No la quiero llamar ignorante, pero que tenía un nivel de ignorancia sobre el tema y demás, porque no solamente que existe, sino que en el Reino Unido de Gran Bretaña... Sí. Todos los años se hace un simposio sobre el síndrome de Ubris de la Sociedad de Diálogos, donde se presentan conductas de personas afectadas por el Ubris en distintas posiciones de poder, político, empresarial, religioso y demás. Es tan abundante la literatura. Cristina tenía tenía elementos de síndrome de Ubris. Muchos. Voy a dar algunos, porque siempre lo digo. No, pero pará, está bueno que nos desasnes para entender un poco. A ver, algunos. La persona que tiene el síndrome, y cuando yo lo digo, ustedes hacen la analogía. Dale. Y dicen, primero, la persona que lo padece se cree que es el centro casi del universo. ¿Puede haber alguno que nos esté viendo en este caso en la casa y lo pueda tener? ¿Puede tener síndrome de Ubris, lo puede tener un sodero o lo puede tener... Es difícil, lo tiene alguien que tiene que poder, un gerente. Un jefe puede ser, un gerente, dale. Se siente que es el centro de todo. Sí. Vayan analizándolo con la presidenta. Yo les decía, mire, yo pongo estos síntomas y ustedes vean si la presidenta lo tiene. ¿Cree que es el centro de todo? ¿Cree que la persona sabe todo? ¿Cree que los otros no saben nada? ¿Cree que como la única que sabe es esa persona, las decisiones que toma son indiscutibles? No mide las consecuencias, por lo tanto, de las decisiones que toma y no escucha. No hacía mucho, digamos, más para agregar que decir, mira, Cristina. Pues yo decía, mire, escuchen esto. Entonces, muchos no querían ni escuchar, como esto ocurre ante esto. A mí me tocó este episodio y me tocó, porque digamos, me tocó en la vida de los Kirchner, lamentablemente, predecir la muerte de Néstor Kirchner. ¿Por qué, Nelson? Porque cuando Néstor Kirchner tiene su segundo cuadro vascular, en el 16 de septiembre del 2010. Por supuesto, lo que el kirchnerismo no entendió es que como médico tengo acceso a fuentes médicas y tengo comprensión de los hechos. Entonces, si vos te acordás, Kirchner tuvo el episodio ese de septiembre del 2010, que fue el episodio coronario, y había tenido en febrero un episodio carotidio. ¿No es cierto? Que es un episodio que además es de locos lo que generó, porque voy a narrar una pequeña anécdota. Kirchner tuvo la misma afección que tuvo Menem, en el mismo lugar. ¿Y por qué uno murió y el otro no? No, te voy a explicar, pero te quiero decir que en aquel momento a Menem lo operó una luminaria de la cirugía cardiovascular y cerebrovascular del mundo, el doctor Parodi, que estaba disponible para operarlo a Kirchner. Cuando se enteraron que lo había operado a Menem, Kirchner y Cristina dijeron de ninguna manera. Dale, mentira. No, te digo la verdad. Pero eso es chamánico. Eso es creer en eso es pensamiento mágico. Bueno, no me lo digas, esto fue lo que pasó. Y por supuesto se encontró por suerte otro excelente cirujano, el doctor Caramuti, que lo operó, pero no sabían si estaba o no. Vuelvo al episodio. Entonces, Néstor Kirchner tiene el episodio carotidio en febrero, ¿sí? Febrero, digamos, un episodio, septiembre, otro episodio, ¿sí? 6 meses pasan, 7 meses. En las tomografías, además que le hacen a Néstor Kirchner, porque los médicos hablan, se le encuentra un pequeño infarto cerebral que tenía Kirchner, que era silente. La estadística médica dice, quiero ser muy preciso en esto, que una persona que tiene una enfermedad polivascular, es decir, que afecta a varios vasos, es lo que tenía Kirchner, el cerebro, la carótida, el corazón, cuando en el lapso de más o menos 7 meses
tiene 2 episodios, tiene un riesgo de muerte de más del 37 al 40%. Cuando sucede eso de la coronaria, yo hago un comentario editorial el 20 de septiembre y digo lo siguiente: Néstor Kirchner quiere ser presidente. Le recomiendo que se cuide, porque su salud de seguida sí está en riesgo. Te podés imaginar lo que fue. Te destrozaron. Obviamente. Hasta que llegó lamentablemente el 27 de octubre y Kirchner falleció. O sea, lo dijiste con conocimiento médico y con información médica. Está grabado. Así bueno, que entonces ahora yo te voy a contar esto y te lo pregunto. A mí me une una relación con Macri desde el 96. Ajá. O sea, no tengo que andar ocultándosela de Boca. O sea, tengo una relación en su momento bastante cercana con Macri. El otro día, cuando lo fui a entrevistar, termina la nota. Entrevisté al presidente, por supuesto que me parece que tenés que no tutearlo, es una institución. Me dice, ¿conoces Olivos? Le digo, no. Me dice, vamos que te lo muestro. Me sube un carrito de golf y me mostró, hicimos ahí 10 minutos, me mostró Olivos, me dice, vení que te muestro el gimnasio. Como sabe que me gusta el deporte, claro, juego al tenis como él. Me dice, mira, le digo, che, le digo, así, Nelson, entramos juntos al gimnasio, le digo, ¿cómo estás? Bien, me dice, me estoy recuperando la rodilla. Le digo, ¿y del corazón? No, bien, ya pasó. Me dice, no, si aparte estoy entrenando, estoy haciendo cinta, estoy haciendo remo. Dice, acá, en una cinta, un elíptico. Y ahí le digo, mirá que esto es físico, Mauricio, también, ¿no? Acá hay que estar viendo, sos joven, pero esto es físico, esto es una resistencia física. Me dice, totalmente, dice, por eso entreno. Me dice. Entonces, me quedé pensando eso. Cuando hoy te tenía vos para entrevistarte, te lo quería contar. Si bien es un hombre joven, tiene mucha tensión, mucha presión, sí, y claro, ya tuvo lo que tuvo. Entonces, ahora con el diario del viernes, ¿qué decimos? Agregó cardiólogos, digo, por más que él se entrene y se cuide, igual, ¿qué onda? No, una onda de cuidado. De cuidado, de cuidado. Sin dudas. Es así. Lo que pasa es que ahí no podés ir a 120, ahí tenés que ir a 160 y las curvas se toman así. Nelson, si vos tenés un pico de estrés mañana, 3 días faltás a TN y faltás a la radio. Si yo tengo un pico de estrés, lo llamamos a Juan Cruz y le digo a los chicos, me voy a mi pueblo a pescar 2 días porque no puedo más. No puede. ¿Cómo hace? ¿Vos viste la cara de Macri? No le presté atención. Mirá la cara de Macri. Lo noté más flaco, mucho más flaco. Hubo una etapa de noticias muy buena en relación a eso. Sí. Digamos, vos mirarle la Él cara lo negó a Macri, a eso, ¿viste? Le pregunté, dijo, no, estoy bien. Por supuesto, lo que dice cualquier... Vos mirarle la cara. La cara te lo demuestra. Mirarle la cara, digamos, de una persona que efectivamente, porque no es volitivo, no es que vos decís, mira, vos no te das cuenta. No depende de tu voluntad. Tiene un efecto de vivir sobre ese estrés. ¿Cuál fue la causa de lo que le pasó a Macri? Macri tiene una familia con antecedentes cardiológicos. Discúlpame, pero ¿por qué no le pasa? Yo a Obama lo veo cada vez más joven. Sí, no te creas. Vos mirá, lo ves ahora que está terminando. Compará al Obama del año pasado, de una situación... O sea, te rompe el poder. Por supuesto. Y después, cuando pasa, vos volvés otra vez a lo que significa una vida mejor. En general, los presidentes rejuvenecen, ¿no? Cuando es así, porque efectivamente el poder es un estrés permanente todo el tiempo. Imagínate a Macri le vienen tocando 7 meses de pura adversidad. No, es una tras de otra, es una trompada tras de otra. Dos cosas. Totalmente. El cepo y el ojo y todo lo otro. Disculpame una cosa, Nelson, esto que me estás contando, ¿es aplicable? Porque me gusta la divulgación y la aplicación a la vida diaria. El que nos está viendo ahora, padre de familia, gerente de pyme, verdulero, o que mañana tiene que salir, o alguien que se está a punto de recibir, es joven, ¿no? Un pibe de 20 y pico, un tipo de 50 y pico, 60 o 65, que todavía sigue ahí metido en un laburo. Entonces, ¿eso o solamente es para una situación de extremo poder, como para una gerencia general? Mirá, o sea, esto también tenemos que tenerlo en cuenta todo del otro lado. Por supuesto, todo, porque eso depende. Por supuesto, depende de las personalidades. Hay personalidades más sensibles, otras que no, pero el estrés es un elemento realmente... En realidad se habla de estrés, la palabra utilizada sería distrés, porque es el estrés patológico. Es algo nocivo para el organismo. Esto es así. Unos lo viven mejor. El poder es un elemento estresante. Te encontrás con las vivencias. Menem era un hombre que no lo estresaba nada. Cierro con esto de Mauricio. ¿Para vos comunicó bien lo de la salud?
o falta a una... Mira, la salud, el episodio, lo que pasó ese día tuvo un mal manejo comunicativo. Por suerte después alguien, digamos, reaccionó y se dio cuenta. En aquel momento, digo porque nos tocó vivirlo. Nosotros tenemos esa información sobre las 6 de la tarde aproximadamente y aparece alguna voz, un secretario de Macri, diciendo, no es verdad. Acá está el presidente reunido, estaba reunido con gente y manda una foto. Sí. Resulta que Macri había sufrido, yo esto lo hablé con el doctor Salzberg, habría sufrido el tema de la arritmia y efectivamente, digamos, obviamente con muy buen criterio, el cardiólogo presidencial cuando lo vio dijo, Macri tenía una entrevista ahí que iba a dar, estaba Feynman, estaba Edison también, y demás. Entonces dijo, me voy a quedar para la entrevista. El cardiólogo, el doctor Salzberg, dijo, bueno, mientras se queda con la entrevista, vemos qué es lo que pasa, yo ya hago la reserva en la clínica de Olivos para ver qué es lo que sucede, ¿no es cierto? Con muy buen criterio. Y obviamente, ¿qué pasó? Esto es otra de las cosas que los presidentes y el poder no entienden. Un hecho médico es imposible de mantener en secreto. ¿Sabes por qué? Porque participa el que recibió la llamada en la clínica, el enfermero, el camillero, el camillero, el médico. Un mundo de gente. Digo, ¿cómo lo vas a mantener en secreto? Que era lo que le costaba entender a Cristina Fernández de Kirchner. Vos estuviste en Estados Unidos y ahora empiezo a trabajar, otra vez la parte de la nota, vuelvo al periodismo, porque quiero aprender también, Nelson, con vos en esta noche acá. A ver, explícame. Se dice que el periodismo, o cuando vos tenés una información, tenés que chequearla 3 veces, a los típicos manuales de la vieja época periodística. ¿Eso en Argentina es aplicable? Vos trabajaste en Estados Unidos como periodista, cubriste Casa Blanca en una época en donde Reagan tenía 2 frentes abiertos en ese tiempo. El Irán Gate, así es, que la venta de armas en la guerra Irak-Irán a los iraníes, y si no me equivoco, también contras versus sandinistas en Nicaragua. Entonces había ahí un despelote enorme. Te voy a contar una anécdota. Contame, ¿y cómo buscaban la información y cuántas veces se chequeaba antes de tirar al aire? Y contame si eso se puede aplicar acá en Argentina, que acá hay gargantas profundas por todos lados y operaciones por todos lados. Te escucho. Mira, allí hay... voy a contar una anécdota para que veamos primero cómo es el concepto del poder en relación a la prensa, porque eso ayuda mucho. A ver. Cuando vos sabés que la prensa tiene un rol importante, obviamente los canales informativos influyen muy bien. Y esto yo además lo hablé con Bob Woodward, con quien pasé un día de trabajo. Estaba dando Ronald Reagan una conferencia de prensa por el tema Irán Gate, cuando se descubre todo el Irán Gate y demás. Y yo estaba allí porque estaba haciendo una colaboración para un medio hispanoparlante. ¿Qué era el caso? ¿Que le vendía armas a Irán? Le vendía a Irán para que después fueran... Contra Irak. Contra Nicaragua. Estás hablando de contra el Irán. Sí. Bien, entonces me dicen, mire, le va a tocar preguntar. En un momento, dice, el presidente va a mirar, ya le vamos a decir, usted le va a tocar preguntar, al margen del staff habitual que pregunta. Efectivamente, imagínate. Me toca preguntar. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Estaba Reagan ahí? Estaba Reagan. Entonces yo le pregunto sobre Oliver North, que era uno de los cuestionados, y él entendía que North había defraudado su confianza, visto que efectivamente le había ocultado información, y esto era algo evidente, porque si no, digo, esto lo pone a usted en una situación comprometida. Si usted se dio cuenta que él decía algo que era mentira, usted está en una situación complicada. Entonces Reagan me dice, esa es una pregunta capciosa que no le voy a contestar. Me jodés. Pará. Plena Casa Blanca, Ronald Reagan, un tipo por supuesto, pesado. O sea, es una pregunta capciosa, te dijo. No la voy a contestar. Con razón, en la época de los Kirchner vos sentías que te matabas mosquitos cuando te tiraban. Entonces, yo por supuesto me quedo ahí. Entonces, un periodista del New York Times que estaba en primera fila, le manda, señor presidente, él lo ve, me dice, sí, Alejandro. Sí. Sí, señor presidente, perdóneme, dice. Con respecto a la pregunta del colega, usted acá no está para juzgar la intención de nuestras preguntas, usted está para contestarlas, porque si nosotros hiciéramos lo mismo con usted y juzgáramos la intención de su respuesta, nos vamos a nuestra casa y ya sabemos lo que pensamos de su respuesta. Así que por favor respóndale. Reagan dijo,
tiene razón. Señor, su pregunta era No. No. Yo me quedé impactado. ¿Pero cómo te lo acordás? ¿Cómo no me acordás de ese episodio? Te marcó, Nelson. Por supuesto. Entonces yo voy, espero la conferencia y digo, tengo que ir a conocer, porque él no me había visto a mí. Yo estaba en la cuarta fila, él estaba en la primera, así que no necesito ni mirarme ni nada por el estilo. Vio lo que había pasado. Entonces lo voy a ver y estaba ocupado, que imagínate, en ese momento me dice, hola, soy fulano tal, sí. Me dice, ¿quién soy? No, yo soy el periodista que pregunté eso. Ah, sí, bueno, sí, ¿te puedo ayudar en algo? No, me dice, vengo a agradecerte lo que hiciste. Entonces él me dice, ¿qué hice yo? No, el de New York Times. El de New York Times me dice, digo, no, mirá, tuviste esa actitud. Me bancaste. Exactamente. Entonces él me dice, ¿y vos no hubieras hecho lo mismo? Y entonces yo le dije, mira, ¿te puedo explicar 2 minutos? Le digo, porque tenés que saber de qué contexto vengo yo. Y voy a serte totalmente sincero. Seguramente hasta hoy no, porque me hubiera asustado, me hubiera dicho, a partir de hoy lo voy a hacer con todos los que vivan una situación similar, ¿no? Se fue, nunca más lo vi. ¿Y te marcó, Nelson? ¿Cómo no me va a marcar? Hoy lo haces con el que... Con todos, con los que piensen distinto de mí, con todos, con absolutamente O sea, todos. fueras mañana una conferencia de prensa y pregunta... alguien que estuvo absolutamente en contra a favor del gobierno kirchnerista, le pregunta algo a Macri y Macri lo basurea, así es. Vos igual le decís a Macri, contéstele. Así es, así es. Cosa que además dije, viste, cuando en Telefe, en la campaña, Macri tuvo con algún periodista que le preguntó por el tema de las escuchas, de la causa y demás, porque estaba procesado. Macri que dijo, a vos te manda la campaña, y dije... horroroso, Macri tiene que contestar esto, porque es un tema de la realidad, él estaba procesado en ese momento. Después el periodista podía tener la intención que era un hecho objetivo, claro y sobre el cual él debía dar respuestas. Otro momento que leyendo que lo viviste, luego fui a buscarlo y averigüé del personaje y dije, Bonetti, tuviste que ir custodiado de ese país. Sí. Vos entrevistaste a quien derroca a Aristide. Vos entrevistaste a Raúl Cedras. Raúl Cedras era un golpista, un militar golpista haitiano que tenía rasgos caucásicos, ¿no? Sí, ¿Te acordás? Que después se terminó yendo a vivir a Panamá con un detalle muy extraño, que las mansiones que él tenía en Haití se las terminó alquilando el gobierno norteamericano. Le pagaban una fortuna de dólares por mes y el tipo se fue a vivir a Panamá. Raúl Cedras, este hombre tumbó a un presidente, es uno de los golpistas más violentos que ha tenido la historia americana de este continente panamericano, y él lo entrevistó. Nelson lo entrevistó. Contame, te quedás cara a cara con un tipo como estos, en su territorio, él gobernando Haití. ¿Qué haces ahí? ¿Ahí tenés que tirar centro o te la jugás y alguna le podés ir a los tobillos? La grabación yo creo que la tengo todavía. Eso fue en noviembre del 91. ¿Pero cómo le decís a un tipo como... Mira esta mirada, este rostro. Sí. Bueno, la entrevista, pues lo cuento porque, digamos, la entrevista empezó así. General Cedras, usted es un dictador. No. Está así, así que yo lo cuento. Si fuera así, dale, no lo cuento. Pero ¿te gusta pasarle un cepillo de dientes a un león? ¿A vos? ¿Cuál fue la causa? Y entonces, por supuesto, él se enoja. Me dice, no, mire, yo no soy un dictador. Le digo, mire, si usted acaba de derrocar a un gobierno constitucional, le digo, abolir el Congreso y demás, eso de las dictaduras. Le digo, ¿cuál es la causa de esto? Bueno, la entrevista fue una entrevista tensa, que duró 50 minutos. Cuando terminó, esto fue en el Palacio. Haití es un país, es tremendo. Uno no tiene idea lo que es el inframundo, no es la pobreza, es el inframundo. Cuando terminó, él me dice, mire, me molestó mucho que usted me tratara de dictador. Pará, anda despacio, sí. Anda despacio. Termina la nota y ¿qué te dice el tipo? Entonces él me dice, mire, me molestó, termina la nota. ¿Cómo era? Escribime el lugar. ¿Quién tenía los custodios? ¿Tenía algún custodio? No había ningún custodio. Estaba el edecán estaba atrás de la puerta. A mí me impresionó mucho llegar allí a la Casa de Gobierno, porque es verdad lo que vos decís. Él tiene rasgo caucásico y toda su séquito de colaboradores eran negros, ¿no? Lo cual no es despectivo, digo, pero llamaba la atención.
Y a mí me impresionó cuando yo llegué al Palacio Presidencial, que estaba, digamos, la gente que custodiaba el despacho, que estaban mirando dibujos animados de Walt Disney, ¿no? Entonces estaban los soldados, señor, bueno, Nelson Castro, sí, señor, ya viene un momento. Estaban así mirando como yo te miraba. Era una escena que, era felinesca. por supuesto, felinesca. Entonces estábamos solos en el palacio, en el atardecer de ese palacio, que es un palacio, el despacho es un espacio muy amplio, con una mesa de caoba de muy buena calidad, unos sillones de mucho lujo, un ventilador. Es brillante, ¿no? Como describe Nelson. Realmente, ¿no? Y una caja fuerte que estaba empotrada a la cabecera de él, ¿no? Y entonces él me dice, bueno, me dice, le voy a mostrar un documento que a nadie le he mostrado. Y él se levanta. ¿Esto ya en off? En off. Y abre la caja fuerte y saca un papel, un escrito. Que dice el escrito, por la presente presento, decía, no está escrito en francés, yo hablo francés, ¿no? Hablo francés también. Hablo francés. Presento mi renuncia al cargo de presidente de la República por propia voluntad y demás. Agradezco al pueblo, además pido perdón por mis errores, Dios guarde al nuevo presidente. Entonces me dice, mire, esta es la letra de Aristide en una renuncia que como usted ve es voluntaria. Entonces yo le dije, mire, general Cedras, le digo, yo no tengo forma de constatar que lo que usted me dice, que esta sea la letra de Aristide. En francés se la hablaba. Por supuesto. ¿No? O sea, le redoblaste la apuesta. La entrevista la hace en español, porque quería hablar en español, porque venía para Radio del Mundo, ¿no es cierto?, para no traducirla. Le digo, el primer elemento, le digo. Y el segundo elemento, le digo, la única manera que yo tengo de poder decir que esto fue voluntario es hablar con Aristide y que Aristide diga que esto es voluntario, cosa que hasta el momento no se ha escuchado. Entonces él me miró, se quedó así, agarró el papel, lo dobló y entonces me dice, ¿qué va a hacer usted de ahora en más? Le digo, mire, en la mañana de mañana tengo una entrevista con el ministro del Interior, con el primer ministro, con el canciller y con el ministro de Economía, que están asilados en la Embajada de Francia porque usted no los deja salir del país. Entonces me dice, ¿eso va a hacer usted? Sé que estoy entrevistando a Rambo ya, Nelson, te lo tengo que decir porque estoy... No, lo cuento porque... ¿Y eso va a ser usted? Le digo, sí. Me dice, mire, si yo fuera usted, mañana al mediodía me iría de Puerto Príncipe. Este es un lugar demasiado peligroso para gente como usted. Y entonces, en ese momento había el embajador Sillas, y él se había ido, había un encargado de negocios de apellido Vega, un muchacho extraordinario, a quien, bueno, se terminó la entrevista, él me estaba esperando, a quien yo le cuento esto. Y entonces él me dice, mira, esto es algo muy riesgoso. Por lo tanto, él me dice, ya mismo vamos a sacar, porque estaban suspendidos los vuelos, ya vamos a la Embajada de República Dominicana, te vamos a sacar un vuelo de alguna manera en los privados que regentean la Embajada, porque vos mañana al mediodía te vas de acá. Y hoy vas a dormir en el Hotel Montana y mañana te vamos a ir a buscar con el auto diplomático y te vas a mover con el auto diplomático. Un auto blindado. Blindado, diplomado con la bandera. Entonces él me llevó a hacer la entrevista. Le digo, pero tengo que hacer la entrevista, yo te voy a llevar. Y me llevó a la Embajada de Francia. ¿Fuiste a hacer entrevista? La hicimos. ¿Me estás cargando? ¿Fuiste a hacer claro. entrevista antes de irte? Por supuesto. Yo me voy de ahí. Bueno, me iba al mediodía, no tenía forma de salir a dedo. Y entonces, pero el elemento importante que él me dice, mira, dice, yo te voy a acompañar hasta el momento que el avión salga. Y él me acompañó a hacer todos los trámites. Y bueno, me acompañó hasta el momento de subir a la escalerilla del avión y el automóvil permaneció hasta que el avión empezó el carreteo. Siempre le recuerdo esa anécdota y lo recuerdo con mucho afecto a este encargado de negocio que después nunca más vi prácticamente, ¿no es cierto? Así las lo vi alguna vez y él supo de ese episodio que fue muy fuerte, porque por supuesto... Se dan cuenta porque yo la nota le decía que, sobre todo aquellos que aman el periodismo, aman esta carrera, lo que es Nelson, él exuda periodismo. Otro momento en tu carrera periodística, la guerra del Golfo
marca un antes y un después en las tácticas militares norteamericanas, porque los tipos estaban acostumbrados a atacar en la prepotencia del número, y en Irak, perdón, en la guerra de Irak, yo en la guerra del Golfo, yo soy un amante de las grandes batallas históricas, ¿no? Y la estudié a esa batalla, y ahí hacen, primero, típico, un bombardeo enorme y con misiles durante días, y después arrancan un ataque de pinza por tierra, los norteamericanos. Y vos le avisás al segundo o al tercero del generalato en vivo, creo que por televisión. Sí, fue por radio. Fue por radio. Le avisás, mire que ahora empieza el ataque por tierra. Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, mira, estábamos nosotros cubriendo, porque fue una guerra apasionante para cubrir, porque la empezamos a ver con todo lo de ficticio. Fue la primera guerra televisada. Que tuvo un episodio que nosotros vivimos además. A mí me tocó un episodio muy particular, la vivíamos muy de cerca. Esta es una típica imagen de guerra. Sí, claro, totalmente. Entonces nosotros teníamos un contacto que a mí me había quedado, producto de estos 2 años y medio en los Estados Unidos, con el corresponsal en el Ministerio de Defensa de la NBC. Y entonces, por supuesto, yo hablaba con él y me decía cosas que pasaban. Entonces me dice, mira, Nelson, eso era un sábado. Vos tenías esa fuente. Por supuesto. Me dice, en 1 hora se lanza el ataque. Se avisa el ataque. Entonces nosotros teníamos además 2 o 3 lugares y me ha dicho, llama a estos lugares, que son los lugares donde están dando información a la prensa de Estados Unidos. Yo te voy a dar un contacto, él me lo había dado, y yo llamaba ahí. Y había un capitán, William Scott, ¿no es cierto?, que me venía atendiendo con regularidad. Me atiende ese día. Dije, bueno, yo por supuesto creyendo que ya lo sabía, digo, bueno, mire, lo estamos llamando del mundo de la porque en 1 hora se lanza el ataque. Entonces me dice, ¿cómo en 1 hora se lanza el ataque? Y le digo, mire, sí, será. Pero puede ser. Nosotros no tenemos comunicación oficial todavía que en 1 hora se lanza el ataque. Digo, bueno, mire, le digo. Te entraste a poner mal vos. Le digo, esto se lanza en 1 hora. Estamos hablando y efectivamente viene un asesor de él. Me dice, mire, efectivamente le tengo que cortar porque me acaban de decir que en 1 hora se lanza el ataque. Para, qué satisfacción periodística. Sí, fueron esas cosas. No, bueno, está bien, pero vos te pasa el largo, pero qué satisfacción está hablando con el tipo, decirle que al tipo, en serio, Nelson. Sí, además quedó grabado la grabación, por ahí debe existir realmente. Así que ya te digo, fue un sábado. Esta guerra es muy particular porque Baudrillard es el que dice que esta guerra no tuvo lugar, que no existió, que lo inventó la CNN. Bueno, efectivamente. Tuvo un episodio muy interesante porque vos te acordás que el gran periodista de la CNN era Peter Arnett, ¿no es cierto?, que estaba trabajando ahí. Y para la historia, él fue el único periodista que quedó de Occidente, cosa que no es verdad. Quedaron 2 periodistas de Occidente, él y un periodista del diario El Mundo, Alfonso Rojo. Mirá vos. Y nosotros lo habíamos contactado a Alfonso Rojo, ¿no es cierto? Porque y no tenía ninguna de las facilidades que tenía Arnett, porque Arnett había tenido un arreglo con Saddam Hussein, por el cual él seguía transmitiendo, porque uno se preguntaba, ¿cómo sigue transmitiendo? Peter Arnett, desde allá solo, todos los otros se tuvieron que ir. Él tenía un arreglo porque alguna cosa tiraba de Irak. Y la historia es que nosotros lo ubicamos a Alfonso Rojo, lo perdemos por un tiempo y un día sobre el final lo enganchamos. Digo, Alfonso, ¿cómo está? Me dice, no me hable, la situación que he vivido con Arnett es tremenda. Porque Arnett era el único que tenía teléfono satelital para comunicarse con el mundo. Alfonso Rojo no tenía nada y le pide el teléfono para hablar con la mujer y la familia. Y Peter Arnett se lo niega. No. Es una historia fantástica y fenomenal porque Peter Arnett quería aparecer como que era el único periodista que estaba ahí. Es una historia... No te puedo creer. Sí, fenomenal. Qué bárbaro. Es una historia fenomenal. Te quiero mostrar el 11 de septiembre del 2001. El día que termina el siglo XX para algunos historiadores. Sí, claro, para mí también, Para vos termina el siglo XXI. Para vos también empieza el siglo XXI. Sí. ¿Te agarra Manhattan? Sí, claro. ¿Pero qué es? Es una cosa increíble. Esta es la imagen que quiero mostrarte, creo que la más paradigmática es una de los... Mirá, este día estabas acá, teniendo en cuenta que ya te estoy descubriendo... yo no sé si no sabías que podía llegar a pasar algo en cualquier momento y estabas ahí. No de esta magnitud, pero explícame cómo es que te agarra acá. Estas cosas te pone el destino.
No, esto es un guiño del destino. Por supuesto, yo coincido con vos, ¿no? Pero digamos, es nadie puede prever. Esto. Yo estaba ayer un martes, terminamos, yo trabajaba en la red en ese momento, ¿no es cierto? Después de mí venía Jorge Rial. Sí. Yo había ido a Estados Unidos porque tenía una conferencia, yo daba conferencias en ese momento para universidades de periodismo que estaban vinculadas con el WordPress. Y tenía una conferencia ese día en Washington a las 2 de la tarde. Entonces yo había decidido que no iba a ir en avión, iba a ir en tren, porque me encanta viajar en tren, ese viaje es hermoso. Yo estaba a 15 cuadras de la estación de tren, terminaba el programa de radio a las 9 de acá, 8 de allá, una hora atrás, el tren salía a las 10 de la mañana, llegaba yo a la 1 de la tarde, tenía la conferencia a las 2, a las 3 terminaba la conferencia, me tomaba el tren de las 4, a las 7 estaba de vuelta, pleno verano todavía en Estados Unidos. Terminó el programa y me llama entonces, me llaman de la producción. Me dice, mira Nelson, hay un incendio en una torre. ¿A qué hora fue el primer impacto? El primer impacto fue 8, el que yo transmití fue 8:56, debe haber sido 8:30, 8:30 de los Estados Unidos, 9:30 de acá, ¿no es cierto? ¿Estabas en el hotel aún vos? Estuve en el hotel, entonces me llama, le digo, mira, tengo que ir a Washington. Bueno, mira, Nelson, vos sabés que acá es un día, no pasa nada, es un tema, están la CNN transmitiendo, por lo menos para que nos des algo de color de lo que se dice. Pero discúlpame, ¿la radio desde acá no se había visto? O sea, porque se vio el primer avión impactado. El primer avión no se vio, se conoce el incendio, el primer avión se ve después. Ah, y allá tampoco se ve el primer avión. Yo no lo recordaba. El primer avión, nadie se dio cuenta que impactó. O sea, se dieron cuenta los que lo vieron. Lo filmó alguien después que apareció la filmación. Entonces, le digo, mira. Al principio se pensaba que que era un incendio en realidad. Que era un avión perdido y demás. Porque para colmo ese día, los bomberos de Nueva York habían organizado un simulacro de incendio en las torres. No. Claro, eso es un elemento que complica las cosas porque cuando empiezan a... Esto lo supimos después, cuando empiezan a hablar a la gente, los bomberos dicen, sí, no se preocupe que es un simulacro de incendio. Entonces me llaman y yo le digo, mira, dame 5 minutos y veo, le digo, vamos a hacer una salida breve. Sí, mira, dice, está Jorge Rial para hacerlo, vamos a hacer una salida breve para que cuentes un poco el color. Bueno, yo empiezo, pongo los televisores, por suerte tenía un lugar donde yo transmitía de la habitación del hotel y tenía 3 televisores. Y empiezan a decir, bueno, un incendio, una explosión, lo que fuere, que esto, que aquello. Le están indicando a la gente que no baje por las escaleras, sino que vaya a los pisos superiores, porque ahí los van a rescatar y demás. Y bueno, vamos al aire con esa nota. Que esto, que aquello y demás. Y entonces le estoy contando a Jorge, le digo, mira, acá se está diciendo, le están recomendando a la gente que no baje por las escaleras porque los ascensores están colapsados, puede haber explosiones, le recomiendan que vaya hacia arriba, a los pisos superiores, porque los van a ir a rescatar, porque todavía no hay tanta gente, era temprano. Le digo, y mira vos, ahí viene un avión, se está diciendo que sería un avión de reconocimiento. Le digo, sí, mira vos como dio vuelta, le digo, qué bajo que viene, le digo, parece un avión de reconocimiento, yo digo reconocimiento, y se produce el impacto del segundo avión. Y ahí nos quedamos callados, fue un silencio, porque yo le digo, chocó. Silencio que habrá durado casi 1 minuto, porque además yo estaba mirando la televisión y hubo un silencio en los canales. ¿Y qué se sintió en el resto, si vos estás en un hotel, qué se sintió? Un silencio total, fue como un silencio. Un silencio de la gente, porque ahí tuvo la noción de que efectivamente se estaba frente a un hecho mayúsculo. Por supuesto, cuando pasa eso yo ya cancelo todo y ya tenemos idea de que empezamos a tener que trabajar esto. Y otra vez, esta fuente que yo tenía en el Ministerio de Defensa, te lo llamo, mira Nelson, va a ver esto, y para mí fue fundamental, porque yo ese día estuve al aire, después por TN. ¿Y qué hiciste? Cuando bajaste, ¿qué viste? No, vi lo que estaba pasando e inmediatamente me di cuenta que la única manera de cubrirlo eso era estar mirando los televisores de la televisión estadounidense, porque no había, es decir, te superaba. La calle no te permitía tener una idea de lo que estaba pasando, y eso a mí me ayudó mucho, porque además este periodista,
a través de la computadora me da una línea directa con una fuente del Ministerio de la ¿Qué pasó Casa de finalmente? Prensa. ¿Cuántos aviones fueron? ¿Qué se sabe? Bueno, ¿El Pentágono fue atacado? Sí, fue atacado el Pentágono, eso se ocultó y fue atacado, el de Pensilvania fue atacado también. El avión que cae en un campo. En Pensilvania. Ese avión lo derriban, hay una película, ¿lo derriban la gente o lo derriba un caza? Mira, hay una idea de que lo derriba un caza, viste, hay cosas que por supuesto todavía no se terminarán de saber. Pero el fuego en el Pentágono es un ataque. Sí, por supuesto, eso ocurrió, porque además está, por supuesto que yo fui al Pentágono y lo vi y esto estuvo. Digamos, fue un hecho realmente impactante, de un nivel de planificación que te sorprende. Y obviamente impacta cuando se vienen abajo las torres. Cuando se viene abajo las torres, una de las conductoras de la CBS se desmaya. En cámara dice, se vino abajo esto y se desmaya. No. Porque fue una cosa, verla caer, yo todavía lo veo hoy, fue una cosa tremenda. Y obviamente, de la imagen, yo salgo a la calle cuando voy a hacer un vivo para Canal 13 y TN a las 6:30 de la tarde. Tremendo, tremendo. Yo salgo a la calle y la calle era un desierto. Y entonces yo tenía que caminar, estaba a 30 cuadras, vos conocés Nueva York, así que todas las calles desiertas, Broadway desierta, y yo entonces me pongo a caminar. Y era la única persona caminando por Broadway. Una escena de esas películas tipo Fin del Mundo y demás, era la única persona, y pasó un colectivo. Yo tenía que ir hasta la calle 26, pasa a la altura de la 32. El colectivo para. Cuando estoy pasando, abre la puerta y me dice, señor, me dice, ¿dónde va? Le digo, mire, tengo que ir a la calle 26, soy un periodista. Me dice, mire, suba, dice, porque yo hoy no voy a llevar a ningún otro pasajero más que usted. Y me lleva hasta el lugar donde transmitimos, que era 10 cuadras. Tipo un taxi, o sea, el colectivo te cargó solo y me te llevó llevó ahí, realmente. Fue una experiencia, y transmitimos esa noche desde allí. Obviamente yo era el único periodista argentino, porque Nueva York se cerró por 4 días, nadie más podía llegar, y eso le dio, por supuesto, a la cobertura un carácter épico, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? Salvando las distancias y de los momentos históricos y de los momentos que realmente son rupturistas, yo sentí el otro día que cuando veía la no detención o la no presentación o el no allanamiento a las sedes de Madres de Plaza de Mayo, sentí que es un hecho que aún no hemos podido analizar en profundidad, que creo que nos ha superado aún, no hemos podido hablarlo y no hemos podido entender lo que ese hecho ha significado para la República Argentina. A mí ese hecho me demuestra claramente que no somos todos iguales ante la justicia. Por supuesto. No somos el que tiene más plata, tiene más posibilidades, el que tiene más poder, tiene más posibilidades. Eve o Bonafín alrededor con toda esa manifestación, o sea, yo creo que fue un hecho muy profundo, que aún no hemos tomado conciencia. No, ¿Qué te dejó a vos eso? Bueno, varias cosas. A ver. Primero, tuvo por parte hay una cosa muy importante, que estuvo casi presente en el día de ayer, que fue una ausencia, no es un juego de palabras, que fue la causa Sueños Compartidos. Porque ayer, mientras, digamos, estaba ese acto de poca gente, ¿no es cierto?, de un kirchnerismo muy duro, aislado del peronismo, sin otras organizaciones de derechos humanos, ahí no estuvo Estela de Carlotto y demás. Es interesante lo que marcás, ¿eh? Por supuesto. No es por dejarlo pasar. No, sin duda. Digamos, lo que ayer no se hablaba era de sueños compartidos, claro, porque no se puede hablar de sueños compartidos, porque es una estafa que daña seriamente una institución de lo que representan las madres, con todo lo malo que esto es para la Argentina, que una institución como Madres se vea inmersa en ese hecho de corrupción. Entonces nadie habla de sueños compartidos, porque por supuesto, ¿cómo van a hablar de sueños compartidos si es un tema delictivo que involucra a Devido, a López, a Fatala y a las madres, Jock Lender y demás? Primer punto. El segundo punto, porque por supuesto está dentro de la estrategia de lo que es Cristina, es decir, si yo tengo que dar cuentas a la justicia es porque me persiguen. Esto no es novedoso, Menem también decía lo mismo.
Si yo tengo... a mí me persigue, si yo tengo que dar cuenta ante la justicia es porque esto es una persecución política ordenada por el gobierno. ¿No es cierto? Afortunadamente ayer, digamos, en ese aspecto sí la policía se dio cuenta que era una orden incumplible, que generaba mucho más daño de conmoción que la orden en sí. Esto es un hecho después para analizar por qué el juez tomó una determinación tan erróneamente instrumentada en el tiempo. Un juez. Para generar eso, un juez. Porque una de las primeras cosas que en derecho se estudia es que un juez debe actuar buscando que se ejerza la justicia, que se cumpla la ley y que además se produzca la menor conmoción posible. Porque si el, a ver, ayúdame a pensarlo. ¿Y por qué el juez? Porque el juez conocía que esto iba a ocurrir. Digamos, el juez pudo haber dicho, no voy a hacer esto un jueves, porque seguramente va a dar pie para que se generen todas estas cosas. ¿Y por qué si él sabía que esto iba a ocurrir, lo hizo? Esta es una de las materias. Vos sabés que los jueces a veces tienen, ayer me lo decía un juez también, ¿no? Y me dice, a veces los jueces tienen un afán actoral y de protagonismo muy importante, y en la Argentina, de este momento, ocurre. Lo de ayer del juez es una cosa absolutamente falta de sentido común. Sí, tacto. El juez sabía que iba a pasar esto. Le dio un escenario impresionante a Eve de Bonafini. No, pero aparte no solamente esto, Nelson, sino que después apareció Cristina hablando en filosofía de la UBA. La salida de Eve de Bonafini hacia Mar del Plata con una caravana tocando bocina. Llegó Eve a Mar del Plata, Bonafini a Mar del Plata, dio un discurso. Le volvió a dar a un grupo de gente, una entidad, porque además el kirchnerismo todo lo transforma en un acto político. Ah, bueno, sí, pero obviamente, pero es así. Ahora lo que te quiero decir es esto, dos cosas, ¿no? Una que no quiero olvidar. Allí tuvimos legisladores obstruyendo la justicia, un disparate, digamos. Larroque. Otro país eso no te lo deja pasar, ¿no? ¿Cómo va a ser? Puede ser que el legislador diga, la voy a acompañar para darle un respaldo de solidaridad, perfecto. Pero nunca agarró un micrófono y hablar y locutar eso. Pero es un disparate, digamos. Un disparate. Un legislador obstruyendo a un juez. Pero un disparate en el mundo civilizado es el mundo al revés. Cristina, con todo lo que lo denostó y lo denuesta a Bonadío, vino desde el Calafate y se presentó para firmar un escrito 5 minutos e irse, para que nos demos cuenta de que ella era consciente que no podía desobedecer una orden del juez porque eso es un delito como tal. Entonces, lo quiero marcar esto porque efectivamente el acto de ayer tiene muchas connotaciones que en la anécdota han pasado. No, totalmente. Para mí todavía... Otra foto que a mí me impacta, que no sé, poneme la entendés, es la hija de los Obama atendiendo una caja. Sí. Tal vez es por la galería, porque es una caja y es típico de los adolescentes norteamericanos que hagan esto como para juntar dinero. Pero compara la caja de Flor, por supuesto, a la caja de la hija de Obama. Esta es la foto, esta es la chiquita, la más chica de las Obama, atendiendo una caja. Está bien, después dijeron tenía 6 custodios, después la sacaron de la caja. Pero esta imagen contrasta con la imagen de una persona común, que este es un elemento muy importante. Mira, las anécdotas son tantas. Voy a volver a una de aquella época, ¿no? Me acuerdo que hubo un episodio escandaloso en los Estados Unidos porque George Shultz, que era el secretario de Estado de Ronald Reagan, es fanático de los Red Sox de Boston. De los Red Sox de Boston, sí. Bueno. Equipo de béisbol. Totalmente, habían llegado a la final. Y entonces él, por un tema de agenda, qué sé yo, además decide ir con el avión presidencial. A ver a los Red Sox de Boston. Desubicado, por supuesto. O sea, la verdad, ir a ver a Talleres, o sea, el tipo se fue a ver a Boston a su equipo. Dale. Lo descubrieron, por supuesto. Tuvo que pagar, pedir una disculpa, no solamente que tuvo que pagar, tuvo una multa. Manuel Valls, el primer ministro de Francia, lo invitaron a ver la final de la Eurocopa. No de la Eurocopa, sino de la final de la Champions League, ¿no es cierto? El año pasado. Fue con, digamos, el avión de Francia, ¿no es cierto? Bueno, cuando se enteraron, por supuesto que tuvo que pedir disculpas, pagar y pagar una multa.
Digo, aquí tenemos, Cristina Fernández de Kirchner se hacía llevar los diarios al Calafate con el avión presidencial. ¿Para qué ¿Eso veamos? es cierto? Por supuesto que fue cierto. Eso es nerónico. Por supuesto es nerónico. Eso es nerónico. Eso Yo que yo nunca... hasta por una cuestión de protección interna mía, decir, no, creo que no tiene que haber sido así. Debe haber sido un error. El avión debe haber ido a buscarla y le llevó los diarios una vez. ¿Le llevaba los diarios? Sí, eso ocurrió cuando era primera dama, ¿no es cierto? Alejandro, 80 custodios, Cristina Fernández de Kirchner. 80 custodios, vos decís, 80. Para el Calafate, para Santa... 80. Vos decís, los presidentes tienen, ¿cuánto tienen los otros presidentes? 20, 30, bueno, serán 20 o 30. Digamos, esto es lo que ha pasado. Cuando yo digo, bueno, Cristina es la Luis XIV de la Argentina, por aquella frase atribuida, nunca comprobada, Luis XIV, el Estado soy yo. El Estado soy yo. Lo que ha marcado el kirchnerismo. El kirchnerismo ha sido esto, el Estado soy yo. ¿Te satisfizo a vos la explicación sobre los Panama Papers de Mauricio Macri? Pregunto esto porque si lo mismo hubiera ocurrido en Estados Unidos, un presidente que hubiese aparecido en los papeles de Panamá, ¿alcanza con lo que hizo hasta ahora Macri? No, y yo esto lo he dicho, estamos esperando de Macri los documentos. A ver. De Macri está esto faltando... es lo que acá es donde me mostrás, evidentemente, claro, vos sos un tipo que contrapesa y es para todo lo mismo. Pero por supuesto, si le hubiera pasado esto a Néstor Kirchner, se lo hubiera dicho igual. Le digo, no, el otro día me decía alguien, no, Nelson, pero vos los Panamá, no le digo, los Panamá Papers, yo le estoy prestando la misma atención. ¿Vos estás esperando que presente los papeles? Estoy esperando los papeles. Él dice que presentó todo en la justicia. Bueno, estamos esperando que la justicia entonces haga público. La justicia sigue investigando, lo sigue analizando y demás. De lo que conocemos es que él le reprochó al padre que no había presentado los documentos, ¿no es cierto? Entonces, estamos atentos a lo que dictamine la justicia, que es lo que falta dictaminar, ¿no es cierto? Él tuvo una buena actitud, digamos, en segunda instancia. Hubo 4 días donde él, le pasó ahora cuando estuvo en Europa, ¿qué le preguntaron? Sobre los Panama Papers. Y él dijo, fue un error considerar que este era un tema menor. Hubo 4 días donde lo sabían no se decía absolutamente nada, porque además Hugo Conadamón nos había dicho que el gobierno, como hace cualquier buen periodista, les había advertido que iban a aparecer estas cosas. Ahí también te pido otra pequeña enseñanza al aire para tomar... A vos te da vergüenza, pero a mí me gusta. No, pará. Si yo tengo algo así, ¿debo avisarte que tengo algo así? Por supuesto. ¿Por qué? Porque vos decís... ¿Qué dicen los manuales? ¿Qué dice el libro? Vamos al libro, ¿eh? Vamos al libro del periodismo. ¿Qué dicen los libros del periodismo? ¿Por qué te tengo que avisar? Porque yo tengo que escuchar qué es lo que vas a decir vos y tengo que consignarlo. Sí, pero discúlpame. Vos sos el presidente, Nelson. Sí. Yo te encuentro en una investigación en un consorcio de periodistas que tenés una sociedad no declarada en Panamá. Sí. Si te aviso, te avivo. Y si te avivo, te preparás. No, porque además vos forma parte de lo que vos vas a hacer, lo hace cualquiera, porque vos lo que tenés que preguntarle, señor presidente, usted tiene esta cuenta, tenemos descubierto esta cuenta, ¿qué tiene para decir? Nada, pues esto lo decís, vos lo vas a publicar. Porque vos ya tenés lo que te quiero decir, vos ya tenés la evidencia de la documentación. No es que vos estás esperando... ¿Esto se hace con un presidente y con cualquiera? Con cualquiera. ¿Se hace con Cristóbal López o con otro? O sea, vas y le decís, mira que yo tengo esto tuyo, lo voy a presentar. Por supuesto. Es lo que hacemos todos. Una de las cosas que a veces la gente dice, bueno, no, pero no están las otras voces. No, porque, por ejemplo, en la época del kirchnerismo se decidió no responder. Y muchos deciden no responder. Bueno, es lo que decían ellos. Vos le avisás, les avisás, mire, yo tengo esto porque tengo esta documentación. Es una cosa que nosotros hacemos. Y el derecho de réplica es algo que yo concedo cuando alguien me pide el derecho de réplica, porque a veces pasa que vos lo llamás y no te contesta. Pero después, cuando aparece la publicación, dice, bueno, quiero el derecho de réplica. Pues ahí lo tiene. Es increíble, ¿no? El otro día yo entré ahí a hacer una nota a Macri. Fueron 10 años y no hubo conferencias de prensa abiertas a los periodistas. Hubo, pero no hubo de Cristina en los últimos tiempos, no, ida y vuelta. Mira, pero por supuesto hubo solamente esa parodia de entrevista que fue desde otro lado, o el otro lado, que Cristina hizo una con Brienza, después con Jorge Rial, hasta que tuvo el episodio del hematoma subdural, que le habíamos prediagnosticado, y se terminó. No, una cosa
lamentable. Realmente eso es un elemento de cultura que yo espero que Macri lo mantenga. Macri ha perdido el hábito de la conferencia de prensa. Dio algunas al principio y después ahora dejó. No hay más. Yo espero que las recobre, ¿no es cierto? Porque efectivamente, digamos, cuando todo está bien, está todo bárbaro. El presidente debe demostrar que tiene esa capacidad de hacerlo en la adversidad. Otros funcionarios la dan, pero Macri hace tiempo que no da conferencia de prensa. Escuchame una cosa, Nelson. El otro día hablaba con un amigo que es un periodista que yo admiro profundamente y es compañero de aire, que es Esteban Talpone, ¿no? Sí. Compartí con él mucho tiempo en Radio Mitre. Él me decía... de la Nata un tiempo, grande Esteban. Esteban me dice, ojo, Ale, que si este gobierno no empieza a hacer un poco de política, se empieza a complicar. Claro, estos son, muchos han venido del ambiente empresarial y no le han dado mucha bola a la política. No, claro. Analízame esto que me decía Esteban. ¿Vos crees que tienen que empezar a hacer un poco de política? Sobre todo que venimos de épocas donde la política nos tenía la pelota al plato. Bueno, a ver. El tema es qué significa hacer política. Contame. Porque, obviamente, efectivamente, el tarifazo te demuestra la falta de concepción política. Una decisión como esa conlleva un grado de política. Pero por supuesto, vos tenés que analizarlo, ver el aspecto jurídico, hacer un simulacro importante de ver a quién va a afectar y no conversarlo con estructuras políticas y demás para ver cómo una medida sobre la cual nadie discute en cuanto a la esencia, nadie discute que se debe aumentar el gas, la luz y el agua. Todo el mundo reconoce que se estaba pagando algo irrisorio. Ahora la gente dice, cóbrenme algo que yo pueda pagar, no quieran, digamos, compensar o solucionar 12 años de atraso en 3 meses. Bueno, eso te demuestra, primero, falta de sentido común, pero segundo, falta de política. Porque hoy la política, además, ¿qué le está diciendo al gobierno? Le está diciendo, no nos expongamos a una derrota judicial. Ya que nosotros reconocemos errores, digamos, nos equivocamos, demos de vuelta y no nos expongamos a esto. Hoy eso no está triunfando. Te quiero aprovechar con 2 o 3 preguntas más, me quedan unos minutos de nota de esta charla de 1 hora y pico. Seguramente, yo trabajé en Grupo Clarín, trabajé 10 años en Radio Mitre, pero no habían pasado 10 años de kirchnerismo. Claro. Tuve la chance de compartir con Mañeto alguna cena, no yo personal con él, pero cena de Grupo Clarín, estaban todos los de Radio Mitre, entregó unas medallas, o sea... Pero no estaba eso de empleado de Mañeto en esa época, yo iba a la cancha de Boca. Ahora sí me pasa, trabajando en este grupo es de Vila y de Manzano, ahí va el empleado de Vila y Manzano, o sea, uno de los ataques que tenemos hoy, y todos pertenecemos a algún grupo que tiene un dueño. En ese momento trabajé en Radio 10, Mulo Dadat, como ataque. Vos sos de Cristóbal López, C5N. Tío, te debe pasar, el otro día te vi en lo de Bonafini que defendiste una compañera, un compañero al cual empezaron a agredir y le tiraban todo el tiempo bla, 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 y vos saliste y dijiste, salí, retírate de ahí, porque te están agrediendo, cortaste el micrófono, hiciste una defensa al aire. Háblame de cuánta libertad tenemos nosotros los periodistas, todos pertenecemos a alguna cadena que pertenece a algún dueño. Sos de Fox, sos de Murdoch, o perteneces, o ahí tenés un dueño, o sea, contame. No sé, creo que el que trabaja en Radio Rebelde en Cuba no tiene un dueño, pero no puedes hablar mal del gobierno de Castro. Mira, yo lo primero que hago es contestar con lo personal, porque uno puede contestar enunciativamente y teóricamente, y en esto pesan los testimonios personales. Yo puedo dar acá sí vale, mi experiencia. Acá sí vale la experiencia personal. Porque obviamente cada uno, en esto que estamos viviendo, donde vos tenés que dar cuenta de hoy, el kirchnerismo lo ha llevado a eso de quién sos, qué haces y demás. A eso lo llevó el kirchnerismo. El kirchnerismo llevó a eso, ¿no es cierto? A esta situación de que, por eso te digo, vuelve a lo que yo te decía, el kirchnerismo buscó a través de esto destruir el periodismo. Con el concepto, vos, esto es casi un silogismo. Es un silogismo, sí. Sí, este es esbirro de tal, o el otro es... Todos son esbirros, ¿no? Cosa que no es así. Vos acá no me estás preguntando por un interrogatorio que te dio Vila Manzano, nadie. No, absolutamente. Bueno, así que yo siempre contesto, porque cuando uno podés contestar con los hechos, nuestra fortaleza es responder con los hechos, ¿no es cierto? Yo he sido crítico del Grupo Clarín en muchas decisiones que tomó Clarín. Mira, me acuerdo de una de las cosas que yo critiqué desde los medios de Clarín, fue la fusión Cablevisión Multicanal en su momento, que aprobó el kirchnerismo.
¿no es cierto? Y lo hice desde los mismos medios de Clarín. Yo me solidaricé con Víctor Hugo cuando tuvo este episodio, uno de los enfrentamientos, un allanamiento y demás, y lo hice desde la pantalla de TN, no desde mi casa y demás. Entonces, y jamás nadie de Clarín, jamás nadie de Clarín me dijo, ni de Lía, ni esto, me dijo ni mu. Entonces, quiero decir que yo la tengo, esa libertad, y sé que otros la tienen en otros lugares. Por supuesto, no todos la tienen, y bregamos para que todos la tengan. Pero somos muchos las que la tenemos, ¿no es cierto? Porque los medios Qué bueno terminan... que me digas esto y que me lo expliques, porque lo voy a utilizar cuando me lo pregunten. Esto es una respuesta desde la singularidad del que responde. Por supuesto. Esto no es válido para todos. Vos no puedes decir todos la tienen. No, porque obviamente un cronista y demás, uno debe medir quiénes son a los cuales vos le vas a pedir, digamos, esa presencia y ese elemento crítico. Mira, cuando trabajábamos en la red, con Carlos Ávila, ¿no es cierto? Y bueno, estaba Juan Cruz en el canal y estaba Diego, personas por las cuales tengo gran estima y enorme gratitud por el respeto que tuvimos. Yo criticaba profundamente dos cosas. Criticaba los contratos que en ese momento tenía TIC, les decía, ustedes tienen que abrir esto para alguna licitación de alguna manera, y lo criticaba a Julio Grondona. Y entonces, y lo hacía desde ahí, que era un lugar, y siempre me acuerdo que Grondona una vez, yo digo esto porque se lo he dicho a Grondona en vida, así que no soy de los que hablan mal de Grondona ahora que falleció, porque se lo decía en vida. Grondona una vez lo llamó a Carlos Ávila, una única vez. Y Ávila le dijo, mira Julio seguramente, yo te voy a decir lo que podés hacer. Acá tenés el teléfono de Nelson, llámalo y arreglalo vos, querido. Yo ni lo voy a llamar para nada, ¿no es cierto? Por supuesto, ni Ávila jamás me llamó, ni Grondona jamás me llamó. Entonces, todo depende de las actitudes que uno tiene. Y a veces, hay quien dice, no, a mí esto me presiona fulano, mengano y demás. Y en realidad termina siendo ese el motivo para que vos seas esta cosa. Mira, cuando yo trabajaba en Radio El Mundo, que la tenía Amalia de Fortabat, por quien tengo también gran gratitud, en aquel momento yo era muy crítico del gobierno de Menem. Y vino el tema de los indultos. Entonces, por supuesto, la señora de Fortabat tenía afinidad con Menem y apoyaban los indultos. Entonces yo le dije a un gerente, le digo, mira, yo estoy en contra de los indultos. Bueno, Nelson, pero nuestra posición es a favor. Le digo, pero yo estoy en contra. Y vengo diciendo que estoy en contra. No puedo cambiar mi opinión. Y entonces esta persona me dijo, bueno, mira, pero es una orden de Amalia de la Cruz de Fortabat. Le digo, bueno, mira, yo no la voy a cumplir. Lo lamento. Lo lamento. Entonces suena el teléfono, un día antes que esto pasara, y me llama la señora de Fortabat, un encanto de amabilidad y de respeto. Me dice, mira Nelson, te quiero decir que efectivamente nosotros tenemos esta posición, esto de aquello y demás, en la posición editorial de la radio. Le digo, mire señora, yo la respeto profundamente, mi posición es otra. Y le digo, y es muy importante que ustedes expresen su opinión editorial, que la radio la tenga. Y va a ser muy importante que yo tenga la mía y que nuestros oyentes veamos que tenemos esto de esta manera, esta pluralidad. Esto la va a enriquecer, no la va a enriquecer. Y ella me dijo, mira Nelson, te ganaste el respeto, realmente. Y cuánto me gustaría que mucha gente me planteara las cosas así, antes de que tal vez cuando yo levanto el teléfono me digan amén. Siempre me acuerdo de esto. Te cierro y te la dejo picando la pregunta sobre qué periodismo tiene Argentina para lo que viene, ¿no? O sea, si esto es una buena cantera de periodistas y si Argentina debería enorgullecerse, siempre hablamos que sacamos buenos boxeadores, buenos jugadores de fútbol. Si tenemos buenos periodistas acá en Argentina. Hay de todo. Como en ahora te voy a preguntar. Yo no sé si manejás vos. Sí, manejo. ¿Tenés naftero o naftero? Naftero. Tengo una sola, pero después te voy a regalar la caja de nafteras. Por favor. La voy a tener como respuesta, porque hay que llamarlo al mecánico. Esto sí, pero la caja la vas a usar. Qué linda caja. La caja si te quedás con la caja, sí, sin duda. Pequeño corte, quedó picando una pregunta para Nelson y vamos a cerrarlo con algo más. Cortecito, bancame un minuto, que ya venimos con Nelson Castro. Gracias a Radio Taxi Aló, que nos llevan cómodos y seguros a todos lados. Pidan un Radio Taxi Aló, que siempre están.
a este santito protector que es el santo de las causas urgentes y ya creo que es el santo del periodismo, ¿eh? El santito San Expedito. Por lo menos a nosotros nos ayudó, este santito que está ahí día a día con nosotros. Nelson, cerrame con esta. ¿Te gusta el periodismo de Argentina en general? ¿Te parece hay de todo? Yo en ese aspecto soy muy cuidadoso porque hoy tenemos enfrentamientos personales. Eso dejó el kirchnerismo, qué pena. Sí. Entonces creo que tenemos la obligación, yo me siento por lo tanto con la obligación, porque si no estaría contribuyendo a esto de la destrucción del periodismo. Tenemos periodismo como en todas partes del mundo. Muy bueno, excelente, muy bueno, malo, regular y demás. La única solución para que esto decante es que todos tengan la posibilidad de expresarse y la gente ve, la gente se va dando cuenta realmente. ¿Sabes lo que te agradezco que hayas venido? Un gusto haber charlado esta hora y media. Te la debía con la vos. visita. Gracias, Una hora Nelson. y media. Una hora y media charlamos, larguísimo, pero placer. Y no hablamos de piano, mirá vos, sí. ¿Y estás estudiando para director de orquesta? Yo estudié. ¿Sabes que dijo Barenboim que se quiere retirar, no? Sí, estuve con él. Mañana voy a estar con él. Dijo que él quiere hacer la tarde de TN y te quiere dar a vos la... Yo tengo una relación personal con Barenboim hace ya 15 años. Así que cuando esto salga al aire, yo habré tenido ya una conversación mañana con él, al margen de la nota que le hicimos, porque seguimos con mucha atención. La transmisión del debut de la orquesta West East Divan la hicimos nosotros, aquí en TN en la Argentina. Así que conozco mucho y aprendo mucho de lo que significa este humanista, que es un gran artista. Muchísimas gracias, Nelson. A vos, gracias. Gracias a todos. Un saludo para todos. Gracias, en serio. Su equipo. Saludámelo a Juan Cruz. Sí, debe estar porque está más como psicólogo, que viste que es psicólogo, ahora que como productor de televisión. Sí, se retiró de la televisión, es psicólogo. Psicólogo y maneja el hospital de clínica, ya está. Se retiró. De esto no está más en esto. Un abrazo a Juancito, es un amigo y lo queremos mucho. Gracias, Nelson. A vos, Mañana, firme como rulo estatua del otro lado, los quiero, Chau.